Hey, bueno, muchachos, ¿cómo están? Un saludo para todos. Aquí estamos con el mismísimo, el inigualable, el mundialista dos veces, Abel Aguilar. Estamos en el campamento de Bancolombia, una actividad bien bonita que hace pues la empresa tratando de llevar el deporte como ejemplo y valores que nos traen, ¿verdad? Y como el reconocimiento y tratando pues de llevar estos valores que nos trae el deporte a los niños. Entonces, nada, Abel, gracias. Primero, preguntarte cómo resultaste, o sea, cómo te llama la atención trabajar con niños. Me contaste pues que tenés un proyecto en Barranquilla. ¿Qué es lo que te gusta de trabajar con niños? Bueno, creo mucho en lo que es la formación. Ahí es donde empieza todo, desde esas edades, desde esas primeras etapas de vida. Y definitivamente lo que me lleva a eso es que creo que el fútbol sí es realmente un cambiador de vidas, transforma la vida de las personas, pero la idea es que sea para bien, ¿no? Para bien, Claro. porque hay muchas problemáticas, estamos en una sociedad donde eh, por mi experiencia también siento que de las pocas cosas que pueden dar alegrías y felicidad es un balón, pero siempre de una manera correcta, dando una buena información y permitiendo también que todas las niñas y todos los niños tengan la participación adecuada. Ok, pues como dicen por ahí, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. En ese orden de ideas, si hablamos de formación, ya que y vemos pues que hay varios profes, varias escuelas, ¿cómo definirías vos o qué es lo que vos pensás que más le ayudaría a un niño que tiene el sueño de ser profesional, más allá de la disciplina? O sea, más allá del concepto de disciplina, ¿qué es lo que crees que es decir? Si usted como niño quiere ser jugador de fútbol profesional, tiene que hacer estas cosas sí o sí. Unos buenos hábitos de vida, ¿Cómo cuáles? como el comportamiento, la buena alimentación, el buen descanso. Digamos que son cosas que están en el fútbol, pero no se habla mucho de eso, Ajá. porque no es solo con el talento que vas a llegar a cumplir ese sueño quizás de poder ser profesional en el fútbol, pero sí los hábitos de vida te van a permitir llevar una disciplina adecuada, te van a permitir darle también solidez a esa parte deportiva y a ese talento que es muy importante, y esos hábitos te van a potenciar definitivamente en ese proyecto. ¿Y qué tanto porcentaje crees vos que tienen los padres de familia en eso? Mucho, por no ¿Vos es, crees que un niño de 12, 13, 14 años tenga, pues, o no sé si a vos te pasó, que a esa edad tenías como ya claro, como yo para ser jugador tengo que ser disciplinado, tus papás se guiaron? ¿Cómo lo ves? ¿Qué porcentaje hay en eso? yo tenía una guía en mi casa, pero no para ser jugador de fútbol. Ok, Yo jugaba fútbol en escuelas, pero ellos no me decían, es que para ser jugador tienes que levantarte temprano, cumplir con los horarios. No, yo ya lo tenía porque en mi casa lo vi y lo vi reflejado, pero no para el fútbol, sino para la vida. Ya cuando empiezo a estar en esa dinámica de fútbol y cuando ya yo empiezo a ver que hay algún interés de algún equipo y me doy cuenta que el descanso es importante, que la buena alimentación también es fundamental, digo, bueno, creo que gané tiempo en todas esas etapas de iniciación para cuando llegué poder sostenerme, poder ya cumplir el tenías unas sueño. bases, Ya pues. tenía una base muy importante y eso viene desde casa, eso viene ya desde de lo que es la familia, por eso se hacen las escuelas de padres también, Sí, para hablar de eso y para que ellos entiendan que el apoyo familiar es muy importante, y no solamente cuando ya, ahí sí tengo una opción de jugar, entonces ahí sí entonces empiezo a hacer, no. Hay que hacerlo también por el bien de todos, porque es salud, porque es recreación y definitivamente nos va a permitir eh, crecer en un ambiente idóneo y positivo también para el entorno. o sea, si no sea que resulten futbolistas, pero sí o sí esas bases se van a hallar pues a tener como una vida más Total, aplicada. total, es que el fútbol te da eso, porque no todos van a llegar y no todas van a llegar, y eso es una realidad, pero el que entendió que esos hábitos y ese buen comportamiento y esos valores que están, los empiezan a aplicar y lo entiende, estoy completamente seguro, como lo decían ahorita algunas niñas que se les pregunta qué quieren ser, y dicen que quieren ser abogadas, doctoras, policías, Todo eso les va a aplica. permitir, eso aplica para la vida. Listo, Abel, una pregunta ya un poquito más avanzado, digamos, no tan acortada, sino cuando vos ya estabas jugando, no sé, en divisiones inferiores, divisiones menores, para decirlo mejor, ¿qué mentalidad tiene que tener un jugador que ya está en un equipo para poder tener un estilo de carrera
como vos que jugaste 2 mundiales con la selección, que no es fácil porque pues sabemos la historia de la selección, no es que somos un equipo muy mundialista y vos sos de los pocos jugadores que tenés dos. Vos cuando eras joven lo pensabas como ese es mi objetivo, llegar a la selección, o se fue dando, porque vemos que hay jóvenes que son muy cracks, muy calidosos, pero uno a veces no les ve como ese sentimiento, ese amor por la profesión como tal, no por el deporte, sino como por la profesión. Es que eso, yo siento que eso se va perdiendo. Cuando uno inicia, lo haces es porque te gusta el fútbol, Ujú. en la gran mayoría de los casos. Te gusta el fútbol, lo quieres hacer, quieres estar en una cancha, quieres jugar. Ya cuando va avanzando empiezan las presiones de la competencia, de que hay que ganar, que hay que competir. Eso también hace parte de la misma dinámica, pero ahí es donde cuando se habla de esa mentalidad que me comentas, es cuando en la derrota o en la victoria o en el empate, ¿cómo se maneja eso? Ok, el manejo de El emociones. manejo de las emociones, y aquí sí es cierto que no somos equilibrados en las emociones. Cuando ganamos, Aquí es Colombia. en Colombia, en nuestro entorno, ganamos y somos los mejores del mundo y nos creemos que somos los mejores, pero cuando perdemos, Somos los peores. somos los peores, y cuando empatamos, entonces no, es que no servimos mucho. ¿Qué sucede con los grandes equipos y las grandes selecciones que están más avanzados? Ellos ganan un partido, al día siguiente hacen lo mismo. Se recuperan, descansan, van a entrenar, pierden, se recuperan, se levantan, van a entrenar, empatan, es lo mismo. Entonces hay un equilibrio y son muy neutrales. Y creo que eso nos falta todavía a nosotros para poder consolidar los procesos, los proyectos, para que seamos, que si un día llegamos a una final de una Copa América, pues al día siguiente pensemos en que no se ha hecho nada y que hay que ir consiguiendo cosas, pero para mí esa mentalidad se trabaja día a día a través de los buenos hábitos y a través de que las emociones realmente se puedan equilibrar. O sea, vos decís que es como un trabajo 360 de estar 100% comprometido, quizás no solo con el equipo, sino con vos mismo, porque quien resulta que vos jugues una selección y al otro día no te llamen más, pero en los equipos triunfes. Pues digamos que a vos en un caso contrario se decía que eras más jugador de selección que de equipo. Alguna vez llegué a escuchar ese comentario. Hay una diferencia entre representar a un país y representar a un equipo. Pues no debería haber diferencia, porque de todas Pavón no maneras la había estás nunca. compitiendo nunca. Lo que pasa es que las situaciones del fútbol y la confianza quizás cambia también por muchos factores, pero es como que entonces escoges cuando estás en la selección o cuando estás en un club, aquí sí, aquí no, no. Ujú. Y eso no debe ser así. Quizás las situaciones, como digo, y la confianza cambia Pues los partidos. por los entrenadores, porque hay entrenadores que definitivamente te potencian, hay entrenadores que en vez de potenciarte hacen es que pierdan nivel y pierdan rendimiento. Eso sucede. Entonces aquí lo que hay que tratar también es de equilibrar eso Ajá. a través de los entrenadores. Por eso se hace capacitación con entrenadores, con líderes comunitarios de las zonas, para que incluyan y para que les permita a los niños disfrutar, jugar, que aprendan, porque la idea es aprender, porque como padre yo quiero que mis hijos aprendan, Claro. pero que crezcan en un ambiente donde se les permita disfrutar en una cancha y que no se juzgue, al contrario, se les permita corregir y mejorar. A ver, ya para terminar, la última es con respecto a eso de los entrenadores, que vemos que aquí también pues están haciendo capacitaciones con profes, con entrenadores. Vos dirías que, o sea, es una pregunta que puede ser obvia, que es un trabajo mancomunado entre padres de familia, entrenadores, pero como consejo para los entrenadores que tienen equipos de niños, ¿qué es lo más importante en inculcarle a un niño? Obviamente no para la vida, que sabemos que para la vida lo que decías de los hábitos, la disciplina, pero para que quiera ser profesional no solo en el fútbol, sino para que sea profesional. ¿Qué es lo que un entrenador más le debe inculcar a un niño? No, pues evidentemente debe haber un conocimiento y una capacidad de poder dar una información adecuada, Okay. porque a día de hoy el fútbol ha evolucionado tanto que si no te capacitas, si no estudias, si no te preparas, pues no da la información correcta. Entonces es muy importante, eso es un tema de liderazgo. Aquí se habla mucho del tema de liderazgo, de qué forma también uno transforma eso y que los niños lo entiendan y mejoren y aprendan. Okay. Pero vuelvo a lo de ahora. Es que si le permitimos a un niño o a una niña que llegue tarde a un entrenamiento, a un partido, en cosas muy puntuales del juego y del fútbol, en cancha,
van a llegar tarde a una jugada, en vez de llegar y anticipar un balón o una jugada, llegan tarde porque para ellos ya está el concepto en la cabeza De que está bien, de que no pasa de que nada. si llegaron tarde, pues no pasa nada, voy a jugar igual porque soy muy bueno. Ok, Eso tiene que ver con el proceso deportivo también. Por eso hablamos de que esto es un trabajo integral, que no solamente trabajamos la parte personal acá y después la parte deportiva. Aquí todo se une y en campamentos se trabaja el componente deportivo con el componente social y se une todo porque hay una metodología muy clara, que es el MEI, donde se disfruta, se juega, se aprende jugando, pero hay una base muy importante que es la que estamos hablando, que es donde todo se tiene que juntar y donde los dos componentes tienen que ir de la mano. de una vez. Muchísimas gracias. Gracias a hermano. ustedes. Saludos.